en el ambiente judicial, comercial, empresarial y de comercio internacional el término arbitraje internacional. Generalmente, cuando dos firmas o dos países o dos firmas de dos países diferentes o un gobierno y una firma privada, sobre todo ahí, cuando un gobierno y una firma privada hacen un contrato, eligen una jurisdicción para debatir cualquier problema futuro. Y eso se llama arbitraje internacional. Y hay cortes que conocen eso. ¿Por qué? Muy sencillo. Es muy difícil que un tribunal dominicano pueda favorecer a una firma extranjera en un litigio con el gobierno dominicano. Y entonces las firmas extranjeras, los gobiernos extranjeros, se agencian contratos que prevén que cualquier litigio se conozca en arbitraje internacional. Para que nos corrijan y nos digan si eso es arbitraje, le damos la bienvenida a Ramilka Taveras, abogada, organizadora del tercer coloquio dominico-francés, y a la licenciada Teresina Grimaldi, hija de don Víctor, quien está viendo este programa en Roma, para anunciar la actividad que consiste en el tercer coloquio dominico-francés sobre arbitraje internacional. Antes del coloquio, quisiéramos que la licenciada Taveras nos corrijan sobre lo que dijimos que es arbitraje internacional. Sí, buenos días. Gracias, gracias por aceptarnos a su programa. En efecto, lo que usted acaba de decir es el perfecto resumen de lo que se trata el arbitraje. Más claro no podía ser. Este es el tercer coloquio que organizamos en el país, dominico-francés, sobre el arbitraje internacional. El objetivo del coloquio es compartir con profesores franceses, abogados, que practican la materia allá, y hacer intercambio con abogados locales también y profesores. ¿Por qué francés? ¿En Francia están los tribunales internacionales? ¿Por qué francés? Porque Francia es conocido hoy en día como una de las principales plazas de arbitraje internacional. ¿Por qué? Porque en París se encuentra la Corte de Arbitraje Internacional, la CCI. ¿Y no en Holanda o en Bélgica? No. En Holanda, que es en La Haya, está la Corte Internacional Permanente de Arbitraje, en exacto, que no es lo mismo. La CCI es conocido por manejar los arbitrajes comerciales. En la Corte Permanente Internacional suelen acceder, normalmente son los estados, bien, en principio, pero también la parte privada lo pueden hacer. Licenciada, antes de entrar en el coloquio, las Naciones Unidas tiene como departamentos, y tiene, por ejemplo, la OIT, que es del trabajo, la UNESCO, que es de educación, los cacos blancos, que son los militares, el banco, que es el banco, ¿cómo que se llama eso? Que presta los cuartos. ¿El Banco Mundial? Sí, o el Banco Mundial o el otro. Pregunta, en el orden de justicia, ¿no tienen organismos? Sí, las Naciones Unidas tiene un centro de resolución de conflictos que se llama CIAD. Son las, ¿está en Suiza, en Ginebra? No, está en Washington. En Washington. Pero ese organismo que tiene Naciones Unidas lo adhieren los estados, porque forman parte de los estados. Bueno, en arbitraje hay que tener claro algo. Existen varias convenciones internacionales que los estados son partes de ellas. Está la Convención de New York, que es la convención que se inscribieron la mayoría de los estados, que esa convención, el propósito es que un lado arbitral sea reconocido por los estados, porque como usted lo mencionó, se trata de un litigio privado.
¿Qué cosa te hizo organizar el coloquio? Primero porque yo soy abogada en ejercicio en París y formada en esa materia, en arbitraje y litigios internacionales. Y como en París tenemos la suerte de tener muchas manifestaciones de ese tipo, porque el lado académico, teórico es muy trabajado allá, porque tenemos una jurisprudencia muy rica y hay mucho material y sobre todo muchas comunicaciones sobre el tema, porque hay una comunidad que trabaja bastante en el tema. Bien, Teresina, fecha del arbitraje, Sí, del coloquio. El coloquio va a ser celebrado el próximo jueves 6, jueves 5 y viernes 6 de este mes de abril en el Hotel Intercontinental. ¿En el? Hotel Intercontinental, en el que está en la Churchill. Bien. Para más información pueden llamar a la Cámara de Comercio Dominico-Francesa o contactarnos a través de las redes sociales. La cuenta en Instagram y en Twitter se llama Coloquio DF Arbitraje y NTL, y ahí les damos todos los detalles. Bien, una ñapa, licenciado Taveras. En el caso de que una empresa francesa realizara una operación comercial con el gobierno o con otra empresa dominicana y hayan elegido arbitraje internacional, ¿a qué corte generalmente iría algún posible litigio? ¿Tienen que elegir la corte en el contrato? Bueno. ¿O nada más hay una? No, no hay una sola. En arbitraje, usted tiene lo que son arbitraje ad hoc y arbitraje institucional. El arbitraje institucional es cuando las partes deciden una cláusula arbitral que van en arbitraje. Y el ad hoc es uno que se decide en el momento de pelear. Las partes pueden ponerse de acuerdo. Las partes pueden ponerse de acuerdo prealablemente en el contrato y pueden ponerse de acuerdo una vez los conflictos inician. Y si se ponen de acuerdo a la corte, ¿a qué corte generalmente se acogen? Bueno, si estamos hablando de un arbitraje comercial, en regla general, eligen que el arbitraje sea administrado por la Corte Internacional de Arbitraje, la CCI, que es lo más respondido, pero no es la única institución arbitral, porque usted también tiene la Londres Corte Internacional de Arbitraje, y en Suiza también tienen un centro arbitral. En el pasado, cuando no existían las cortes internacionales y ocurría algún problema elemental, como por ejemplo la falta de pago de una empresa dominicana a una empresa inglesa, quien hacía las gestiones de pago o las demandas de pago era la embajada inglesa o el consulado inglés en la República Dominicana. Tanto así que a los cobradores aquí le dicen ingleses, porque quien cobraba los intereses de los ingleses aquí eran los consulados. Pero la pregunta es la siguiente: todavía hoy, con la existencia de los contratos y de las cortes, si hay alguna diferencia entre una empresa y el Estado, o entre dos empresas, una francesa y una dominicana, ¿pueden los gobiernos, por ejemplo, puede el gobierno de Francia que defender su empresa dominicana aquí? ¿O tiene que esperar el fallo? Normalmente ningún Estado puede interferir en un procedimiento privado, en principio. Porque la diferencia del arbitraje es que se trata de una cláusula de un contrato privado, donde dos partes privadas, si estamos hablando de dos sociedades de diferentes nacionalidades, se pusieron de acuerdo que en caso de conflicto van a arbitraje. Y si eligen el arbitraje, eligen un procedimiento privado, donde normalmente no debe haber interferencia de Estados. Bien. Entonces, vamos a darle las gracias y vamos a asistir, Teresina, el día jueves. El jueves, sí. Y el viernes, jueves 5 y jueves viernes 6 de viernes, abril. al tercer coloquio dominico-francés, terminario sobre arbitraje internacional, que organiza la licenciada Ramilca Taveras.
Si me permite. Adelante. Solamente que quería mencionar algo entre los expositores que vamos a tener locales, porque vamos a tener expositores franceses muy reconocidos en esa materia, porque son árbitros internacionales, y como tratamos siempre el arbitraje comercial y de inversión, van a haber árbitros de inversión que son designados normalmente por los estados, y árbitros comerciales designados por empresas privadas. Y entre los locales vamos a tener magistrados, como el magistrado Justiniano Montero, el magistrado Juan Viaggi. Y son abogados, son magistrados, jueces. sí, son jueces. Bien. Jueces, y abogados como el licenciado Juan Puello. Bien. Gracias de nuevo, Ramilka Taveras y Teresina Grimaldi. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momentito.